Bueno, pues los 5 minutos de cortesía ya ha sido para esperar al autor, ¿eh? Esto es inédito, esto nunca ha pasado. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos este viernes lluvioso aquí en la biblioteca. Para nosotros siempre es un orgullo, siempre lo digo, orgullo y satisfacción que los escritores locales pues piensen en la biblioteca, piensen en nosotros y quieran aquí presentar sus obras, ¿no? Porque bueno, es una conexión la que tenemos y más pues con personas como José Manuel, que es muy lector, es un usuario de la biblioteca muy activo, así que una alegría contar con él y que estéis todos aquí con nosotros, así que bueno, nada, les paso a ellos la palabra y bueno, pues a disfrutar, ¿vale? Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, señora alcaldesa, señor concejal y a todos los presentes por asistir a la presentación de la novela de José. Conocí a mi antiguo alumno cuando él tenía 5 años. Cuando yo vine a Coria no vine de psicóloga, sino que solamente estaban los equipos en Cáceres, Plasencia, Badajoz y Mérida, y estuve 3 o 4 cursos en el Camilo Hernández, y él fue mi alumno. Ahora la vida nos ha vuelto a unir. Él ha escrito una novela y me pidió si yo quería presentársela, le dije que con mucho gusto lo haría. Y aquí estamos. Para conocer algo más, los que no lo conocéis bien sobre José, os voy a contar unas notas. José Manuel Robledo Vinagre nació en Valverde del Fresno en 1973 y se crió en la ciudad de Coria, porque desde los 3 años dice su madre estaba aquí ya en Coria, cuya historia y paisaje marcaron su vida y su vocación literaria. Actualmente reside en Hoyos, en el corazón de la Sierra de Gata. Jardinero y guía de vocación. Trabajó en el Jardín Botánico de Coria durante 10 años, participando en la creación y el diseño de ese espacio de representación natural de los ecosistemas autóctonos de Extremadura. Más tarde consiguió en la Universidad Nacional de Educación a Distancia licenciarse en Derecho, con especialidad de Derecho Civil y Laboral, ejerciendo durante 2 años como abogado laboralista. Actualmente trabaja como técnico de emergencias sanitarias y lleva varios años formándose como escritor en un continuo proceso de aprendizaje. Apasionado de la historia, la naturaleza y la fotografía, ha dedicado años a investigar y a divulgar el patrimonio natural y cultural de Coria, de su comarca y de la Sierra de Gata. La Micra Roja es su primera novela histórica. Es fruto de un minucioso trabajo de investigación y de una profunda pasión por rescatar la memoria del asesinado obispo don Juan Álvarez de Castro. He de decir que La Micra Roja, ambientada a principios del siglo XIX durante la Guerra de la Independencia, está muy bien escrita y muy bien documentada, con muchos detalles pormenorizados de nombres, de hechos, de fechas, con imágenes visuales que ayudan al lector a visualizar más el texto y con una prosa elegante, como debe hacerse si se quiere escribir una novela histórica, y te felicito, José, porque lo has conseguido. En esta novela destaca su ambientación inmersa en paisajes auténticos, en un contexto histórico y veraz. Y como en toda novela histórica se entrelaza una trama ficticia con hechos reales, para que el lector se sienta transportado a otra época, mostrando el conflicto central y las apuestas sin abrumar con demasiados datos. Creo que José ha logrado un equilibrio entre la historia y la ficción, donde la realidad y la leyenda se entrelazan y creo que enganchará al público. La historia que cuenta es un vasto océano de relatos olvidados. Esta novela nace de la fascinación por un periodo poco conocido, pero crucial para la historia de Coria y de su comarca: los efectos devastadores que tuvo la Guerra de la Independencia, la invasión francesa, en Coria, en toda su comarca y en la comarca de Sierra de Gata. Espero que disfrutéis de este viaje a través del tiempo. José Manuel fusiona la precisión histórica con la creatividad narrativa, para dar vida a una época y a unos personajes creíbles, destacando un estilo ágil y el impacto emocional que busca en el lector, usando la presentación para generar intriga y conexión con el pasado a partir del presente. Utilizando saltos temporales, porque la novela empieza en la época actual, retrocede
a principios del siglo XIX, a la Guerra de la Independencia, para volver al final otra vez a la época actual, ya como cierre. Sabemos que en una novela histórica se parte de un hecho real y se adorna con un argumento inventado por el autor. En este caso, gira en torno a la muerte del obispo de Coria, don Juan Álvarez de Castro, y el misterio de dónde estaría enterrado. Todos estos hechos son una amarga conjetura. Este detalle ha estado oculto durante siglos y ha tenido que venir José Manuel para descubrirlo y para mostrarlo. Pienso que es un dato muy importante y muy interesante para la historia de Coria y su comarca. Los que sabéis escribir entenderéis las largas jornadas que habrá tenido que pasar José Manuel en soledad, en busca de esa idea, de ese detalle, de esa palabra, porque ponerse a escribir una novela no es rellenar hojas y hojas y páginas, no. Es buscar el contexto preciso y la palabra que mejor se adecue a ese párrafo. Porque no hay que olvidar que escribir es literatura, y entonces tenemos que buscar el arte, la belleza de la palabra, y eso lleva mucho tiempo y muchas horas. Os invito a sentir la historia, no solo a leerla, si queréis conocer algo más sobre hechos de nuestra ciudad, de su obispado y de otros pueblos de la Sierra de Gata como son Hoyos. Enhorabuena, José, por esta novela, y ahora os dejo con el autor, que tendrá muchas cosas que contaros sobre la Mitra Roja. Muchas gracias. Bueno, vuestra presencia aquí. Estoy abrumado porque, para empezar, tengo mucha ilusión por presentaros la novela. Por fin, después de tanto tiempo, es la primera novela que escribo. Tengo que agradecer que Rosa esté aquí, me ha ayudado desde el primer momento. Para mí con Rosa es como si se cerrase un círculo, porque ya lo ha explicado ella, que fue mi maestra de párvulos, entonces fue mi primera maestra de lunes. Después he tenido mucha ayuda, tanto de mis compañeras del curso de escritura creativa como de mi profesor, José Manuel Corredoira. Y además, la novela histórica, como sabéis, es un género muy complicado, porque tienes que investigar, y además de investigar y documentarte, tienes que estar en un constante proceso de aprendizaje y de contacto con las fuentes, sobre todo para no meter la pata en esa narración o en esa narrativa que tú estás elaborando, ¿no? En ese proceso creativo. Afortunadamente la novela también te permite ciertas licencias, y aunque está basado en un hecho histórico, hay muchísimas sombras sobre ese hecho histórico. De hecho, el cadáver del obispo aún no ha aparecido, o sea, el misterio continúa 200 años después, ¿no? Y bueno, como dice Rosa, he tenido que venir yo, criado en Coria, nacido en Valverde del Fresno, o sea, de la Sierra de Gata y de Coria, para unir estas dos comarcas, ¿no? Y cuando descubrí el misterio del obispo Juan Álvarez de Castro, pues siempre lo tuve en la cabeza para escribir un libro, y la verdad que hoy día, después de tanto tiempo documentándome y tanto trabajo, la verdad que siento la satisfacción de presentároslo. Creo que al final ha quedado una novela bastante fluida, en el sentido que ella dice, de no meter tantos datos históricos, porque cuando tú estás en ese proceso de documentación parece que todo es muy importante, y al final tienes que hacer una poda, tienes que descartar, y sobre todo tienes que darle fluidez a la novela, porque tú te pones en el lado del lector y al final lo que quieres es disfrutar, y en este caso creo que lo he podido conseguir. Luego, para gusto los colores, y habrá opiniones de todo tipo, pero yo, como lector de novela histórica que soy, me gusta poder viajar en el tiempo, asomarme a esas épocas distintas que nos ha tocado vivir, y creo que con esta novela el lector puede conseguirlo, ¿vale? De alguna manera. Es un poco una novela estilo galdosiano, salvando las diferencias, por supuesto, en el sentido de que lo que hace es dibujar una sociedad. Es como un retrato, una fotografía del momento de esa sociedad del principio del siglo XIX, en la que irrumpió la guerra de la independencia, vinieron los franceses y entraron como elefante en cristalería. Y la verdad que la gente salió adelante como pudo, lo pasó muy mal. Hay todo tipo de escenas en la novela. Hay un parto, hay una ejecución a garrote vil, hay velatorios, operaciones con los medios que había de la época. Las primeras vacunaciones, también hay un esbozo de las primeras vacunaciones
que se hacían ya entonces, rescatando un poco la expedición que hizo Isabel Zendá. A partir de ahí, ya os digo, para gustos los colores, pero creo que ha quedado una historia bastante fluida y bastante bonita para poder viajar a esa época. Como ha dicho Rosa, empieza en la época actual, en 2025, como que hay unas obras en la iglesia, como tantas que ha habido siempre, y aparecen unos cadáveres de la Guerra de la Independencia. A partir de ahí, pues se levanta el interés de que puede ser el obispo, que todavía está sin realizarle las exequias y sin encontrar el cadáver. Se investiga si puede ser el obispo alguno de esos cadáveres, lo vamos a dejar ahí para no hacer spoiler, y luego viajamos al pasado, a 1808. Ahí nos encontramos con 3 peregrinos que van por la Ruta de la Plata a Santiago y se desvían a Coria. Se desvían a Coria porque se exponía el Sagrado Mantel a principios de mayo con otras reliquias. ¿Y cuál es su sorpresa? Que justamente este obispo, don Pablo Álvarez de Castro, lo retiró de la exposición pública, porque la gente, no sé si habéis oído la historia, lo maltrataba, tiraba de él con fervor y se llegó a romper, incluso se llegó a temer por la reliquia. Entonces él lo retiró, ellos se enfadan porque no lo pueden ver y piden ver al obispo, piden audiencia, van a Hoyos y el obispo está en Hoyos retirado en casa de su sobrina. A partir de ahí su destino cambia y les llega la guerra y vivimos esa época más dura de la Guerra de la Independencia, viajando por los conventos, en la casa del obispo, cómo era el pueblo de Hoyos, cómo era Coria, cómo era la comarca, por así decirlo, y cómo se ejercía la medicina rural. Todo eso, lo he dicho, he intentado insertarlo dentro de la historia y del hecho real. Hay muchísimos hechos reales, hay muchos nombres reales, pero también hay muchos nombres de ficción, que yo he cogido de mis compañeros de trabajo, de mis amigos y de mi familia. Y así he ido rellenando esos huecos que, como os digo, pues no están muy claros, es lo que te permite la manera. Espero que os guste, de verdad. Lo he hecho con toda la humildad y toda la ilusión del mundo. Sí, por eso. No voy a hacer más. Ahora si queréis preguntarle, me imagino tendréis un... ¿Quién la mató? ¿Quién mató al...? Un soldado francés. Eso sí se sabe. Hay una carta que escribió el secretario suamanuense cuando los soldados entraron en la casa del obispo. Una serie de personas de su séquito personal huyó. Y uno de ellos fue el secretario, que huyó a Navas Frías. Y desde allí escribió una carta al cabildo, informando de lo que había ocurrido. Eso es uno de los puntos oscuros que yo he tenido que enumerar, porque no queda muy claro cómo puede ser. Solo se sabe que este hombre, que estaba en Navas Frías y no había presenciado nada, sabía todo lo que había pasado con el obispo Sanás, que se le había enterrado. Y por la urgencia del acometimiento del enemigo en la iglesia, y siempre me llamó la atención que bueno, en el momento es normal, porque no querían que lo cogieran los franceses, pero después de la guerra me llamó la atención que nadie señalase el lugar, ¿no?, del entierro y dijera, oye, pues curioso que han pasado 200 años y todavía no se sabe. También curiosidad. Nosotros hicimos una reforma en la iglesia de hoy y apareció un cadáver o dos en la puerta principal, ¿no?, en la que da a la plaza que hay ahí, que hay un muro, que no sé cómo se llama. La plaza del Coso. Y la verdad es que estaba muy superficial y hubo que reformarla porque no decidieron no levantar los restos que había allí y se quedó un poco elevado, más de lo que, o sea que los restos, en la puerta de entrada de la Catedral de Hoyos hay unos restos de alguien. Cuando yo empecé a documentarme, una de las primeras personas que yo fui a entrevistar, grabadora en mano, fue al párroco de Hoyos. El actual, han pasado varios por ahí, últimamente, ha habido muchos cambios. Y es don Flores, muy amable, me ayudó muchísimo, yo lo grabé, y él me estuvo enseñando las tumbas que hay al inicio, que están numeradas, y en esa época, es algo que yo, por ejemplo, he aprendido y me ha sorprendido, en esa época todo el mundo se enterraba dentro de la iglesia. Una cosa que a mí me llamó mucha atención. Yo siempre había pensado que no, que eran los nobles o el clero los que se enterraban en la iglesia. Pues no, todo el mundo se enterraba en la iglesia. ¿Cuál era el método? Pues abrir la piedra, meter el cadáver y echar una pala de cal viva y volver a cerrar, ya está. Entonces, imaginar la salubridad del templo en verano, con el calor, con las altas temperaturas,
que no se, llegó un punto que no se podía casi ni celebrar misa del olor insoportable que había. Entonces, justamente este obispo fue llamado por Florida Blanca porque hizo un real decreto sanitario para crear los actuales cementerios extramuros. Entonces, al principio, como tú dices, hay unas tumbas que solamente están marcadas... No, pero esta está fuera, fuera de la iglesia. Sí. Y incluso fuera de la iglesia, porque las primeras que se enterraron fuera eran pegadas a la iglesia también. Y él me dijo, yo le pregunté, usted, si fuese usted el cura que lo tuvo que enterrar, el párroco que lo tuvo que enterrar, ¿dónde lo enterraría? Y él me dijo, además con mucho sentido, dijo, yo José Manuel en la entrada no lo enterraría, porque todo el mundo lo pisaría. Entonces, lo lógico es que yo lo enterrase en el altar, cerca de Dios. Entonces, eso a mí me quedó muy marcado también en cuanto a elaborar una teoría, porque hay muchas teorías de donde puede estar enterrado. Hay quien dice que lo llevaron a un huerto que tenía su sobrina, fuera de la población. Hay quien dice que lo pudieron llevar incluso al convento, incluso... En la Gloria no, aquí en la catedral no puede ser. Muy difícil. No hay porque indicio ninguno. No, sí, todo indica que está en la iglesia. Vamos, es casi seguro. El misterio es que no se sepa dónde todavía, porque tampoco están en el templo. Bueno, pero la verdad es que como se hizo un entierro clandestino, a lo mejor para no revolver mucho, porque sí es verdad que no está ni a medio metro, ni a medio metro. Se iba a bajar un peldaño y bueno, los arqueólogos dijeron, no lo movemos, y se echó encima y está libre, no se ha tocado. Pues lo lógico era haber hecho pruebas y todo eso, ¿verdad? Pues le mandan un montón de cadáveres. Sí, pero bueno, por lo menos ese, como él dice, ¿no? Si está enterrado de forma somera y puede ser sospechoso. O por ejemplo, una prueba simplemente de datación. Si es de la época de principio del siglo XIX, por lo menos acercarnos a algo, ¿no? Y si no es de la guerra de independencia, porque ese día murió más gente, ¿vale? Por ejemplo, una de las protagonistas de la novela también es una de las víctimas de ese día. Y por eso la novela empieza así. Se encuentran varios cadáveres de la guerra de independencia, pero no tiene por qué ser el mismo. Puede serlo uno de ellos, pero que murió más gente ese día, porque claro, los franceses entraron y saquearon todo. Y oye, además que puede ser un poco, porque en la Catedral de Coria hay enterrados 3 generales, bueno, altos cargos del ejército inglés. Y también los ingleses querían, porque vinieron en la guerra de la independencia a librarnos de los franceses, ¿no? Entonces, los ingleses querían que lo hubieran enterrado dentro de la catedral y el clero dijo que no, que herejes no enterraban dentro y lo enterraron en el paredón. Y se quejaban de que estaban muy superficiales. Y es verdad, porque ahora en las obras de la catedral se han encontrado a lo mejor 150 enterramientos, ¿no? Y lo único, tenían 2 características respecto de los otros. Estaban muy superficiales, bueno, tan superficiales que era en el paredón, fuera, en lo que es el paredón. Y debajo del pavimento que hay ahora había otro pavimento que era de piedra, enrollado de piedra. Y estaban justo ahí. Y tenían otra característica que era, no estaban con los brazos así, sino así, y estaban en caja. La caja no estaba, pero se ven los clavos de la caja haciendo el perímetro de los ingleses. Sí, porque y también a lo mejor porque era un poco, bueno, esto sí, en esa época se fuera enterraba para darle un desprecio. De todas formas es verdad que se enterraba de esa manera. Sí. Lo que yo he leído, lo que yo he encontrado es que se enterraban, simplemente, te digo, se le ponía cal y la piedra. Si había prisa y había mucho enterramiento, es que no se le echaba ni cal. Entonces ya os digo, en verano era eso, se creó ese real decreto. Y luego otra curiosidad que también está reflejada en la novela, como somos animales costumbristas, pues la gente al principio pues, se negaba a que su familiar fuera el primero que fuese enterrado fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, incluso el otro día, no sé con quién hablándolo, me decía, es que pues, eso pasa ahora, que ahora creas una ala nueva del cementerio y, bueno, ¿y por qué mi familia tiene que ser el primero ahí? A ver si suelo sagrado igual, ¿no? Ni yo un poco, tampoco. Que somos así, ¿no? Imaginaos lo que costó mentalizar a la gente de que se tiene que enterrar fuera de la iglesia. Fue una cosa, por lo visto, bastante... Incluso perduró muchos años esa protesta. ¿¿Y qué trozo hicieron los franceses en Hoyos? Que se sepa.
Te voy a remitir a la novela. Porque, Spoiler. No es spoiler. Se sabe que hicieron mucho daño. Sí. Porque mira, tú sabes que hay mucha, no sé, polémica o hay mucho, se ha hablado mucho sobre que ellos vinieron aquí a salvarnos un poco de nuestro atraso, ¿vale? Que la idea es muy bonita, la idea de la extracción y todo eso, pero en verdad lo hicieron muy mal. Hay que reconocer que lo hicieron fatal. Lo hicieron fatal porque lo primero, Napoleón cogió y soltó unos ejércitos en España y no los abasteció. Entonces, según Napoleón, los ejércitos se tenían que abastecer sobre la marcha. Entonces ese fue el primer error. Porque los soldados, al no estar abastecidos, entraban a los pueblos soliviantados y cogían todo lo que pillaban y ya se iban más allá de lo que deberían de irse. Entonces a partir de ahí se crea esa resistencia y hay que recordar que no fueron las autoridades, la gente que se levantó fue el pueblo llano, o sea, la gente normal y ordinaria, harta ya de aguantar saqueos y excesos de los franceses. Que ellos desde el primer momento yo creo que tenían bastante claro que estaban invadiendo. Sin embargo, los españoles ya sabéis que como somos así tan hospitalarios, pues casi todas las ciudades los recibían encantados, ¿verdad? Y a los altos cargos los metían, era un honor tenerlos en sus casas. Pero luego se cambió las tornas, luego cuando pasó el levantamiento del 2 de mayo, incluso alguno pagó por alojar franceses con la vida. Así fue la cosa. Por eso te digo que cometieron tantos ultrajes, tantos saqueos, que yo he tenido que quitar muchos porque ya era demasiado cargante. Y claro, tampoco quería... los ingleses también hicieron mucho daño y venían de aliados, por ejemplo. Los bandoleros, que muchos se convirtieron en guerrilleros, los guerrilleros también cometieron sus atrocidades, porque al final era una guerra y en las guerras pues pasan esas cosas. Los pueblos de la Sierra de Gata casi todos fueron muy maltratados, especialmente Perales. Perales del Puerto fue el lugar donde más... Coria se salvó mucho al principio, porque pasaban por el puerto de Perales, se metían por ahí por Moraleja hacia Alcántara o a Portugal, y Coria se salvó bastante. De hecho tuvo un par de intentos que parecía que iban a llegar y no llegaron, y se salvó mucho tiempo. Lo que pasa es que ya cuando llegó agosto de 2029 y ya ocuparon ellos, cuando ya que habían estado primero los ingleses. Que por cierto hay una anécdota en San Martín que los llamaban pin-pocket, porque robaban las cerezas, se metían en los corrales, por lo visto, a robar las cerezas. Eso me lo contó un amigo mío, historiador, como curiosidad. Y que me decían que Wellington, se hablaba que Wellington había sido herido de bala por aquí, por las inmediaciones, y que le habían atendido en Trevejo, pero eso tampoco hay documentación. Esa época es una época de la historia de España bastante oscura. Es decir, yo por lo menos me he encontrado, hay cosas digitalizadas, pero no hay tampoco mucha investigación. Supongo que sería porque ellos también destrozaron muchos archivos, ¿no? Sin embargo, de estos de Coria sí que hay documentación, incluso está la lápida de uno de ellos, puesta allí donde estaba Santer Óscar. En Coria sí, en Coria y vinieron militares y están en los museos de allí, en la historia. O sea que esto sí está muy documentado, ¿no? Y si encuentras, por ejemplo, ahí he encontrado como cosa curiosa, como publicación curiosa, muchos libros de biografías de generales franceses retirados a finales del siglo XIX, escritos en Francia. Eso también me ha ayudado bastante. Sus memorias, que escribieron sus memorias ya cuando estaban retirados en Francia, y ahí sí se recogían bastantes detalles, porque ellos guardaban cartas. Detrás por aquí, estuvieron por aquí. Claro, estuvieron por aquí. Entonces guardaban cartas, Bueno, hay una carta que dice que se espantaba del opio. Cuando es que se habían vuelto sus soldados, dice que estábamos en un chozo y apenas salíamos del chozo y ya estaba ardiendo el tejado. Tenían una manía de quemarlo todo. La iglesia y todo. El hijo quemado, lo quemaron, no lo consigo. Todo sencillo cuando además estamos haciendo una obra que una obra representación teatral. Y bueno, no he leído el libro, no sé si lo refleja o no. Algo especial que hiciera en la Catedral de Coria, el obispo. Bueno, en primer lugar quiero decir que puede ser que haya datos históricos y cosas que yo no haya reconocido. Porque ya te digo, como era tanta la documentación, al final tú lo tienes que condensar y le tienes que dar
No le he hecho más gordo el libro, es muy decaído. Perdona, El libro son así de tocho gordo, coño. El próximo yo más pensé lo gordo. contrario, Jesús, porque Más gordo, ¿eh? Porque parece como que espanta un tocho muy gordo. No, a mí me encanta, yo digo gordo. Es que hay dos, ¿eh? Lo uso como papeles también. Sí, también, depende de para lo que tú lo quieras usar. Pero es verdad que parece que como de entrada un tocho muy gordo, como te echa para atrás. Entonces, bueno, está bastante bien condensado y seguramente que haya algún hecho histórico que se me haya pasado. No, digo que sí lo Y digo. seguro, y puede ser que incluso haya cometido algún error, ¿eh? Porque todos cometemos errores, son épocas muy complicadas y archivos muy complicados. Es muy difícil discernir, sabes que hay mucho por ahí escrito que incluso son impresiones subjetivas. Entonces, es complicado. Yo digo que seguramente haya alguna cosita, incluso el rigor histórico, que alguna cosa. Yo he intentado cuidarlo al máximo. No te pregunto eso. No, ya, pero ya digo que no lo he leído. Si solo era por una curiosidad, si lo reflejaba o no. Que hizo el órgano de la catedral de la puerta de entrada y que tiene allí una placa escrita, lo hizo el obispo. Él lo pagó. Lo pagó. Él fue un obispo que cuando llegó lo primero que hizo fue recortar todos los gastos para dirigir el dinero a las... Te lo decía por eso. Sí, lo reflejo porque ese dato, este hombre lo que hizo fue eso. Recortó un montón de gastos superfluos y una de las pocas cosas que mantuvo fue eso, porque lo había encargado el predecesor y él lo acabó de pagar. Como os digo, recortó muchos gastos y creó la Junta de Caridad, muy importante en ese momento, para ayudar a los pobres. También recogía a los niños expósitos, a los niños abandonados y todo eso. Pero sí que es verdad que el órgano fue una de las cosas que mantuvo porque, claro, ya estaba encargado y él acabó de pagar, efectivamente. Y él lo destinó, por así decirlo. Que se ha visto la placa que lo pone. Sí, me lo enseñó Oscar. Sí. Y el Sagrado Mantel, bueno, que está en la novela reflejado, pues imaginaos, ¿no? De esa reliquia que está aquí en Coria y bueno, hay muchas teorías sobre su origen, como sabéis. Yo he incluido la que más me ha gustado, ¿no? por así decirlo, la más romántica. Pero sí que hay muchas teorías sobre el origen, pero sí que lo sabéis que hay muchísimas teorías sobre el origen de por qué el Sagrado Mantel está aquí en Coria, de la Virgen, y de cómo ha llegado hasta aquí. Y eso también lo he intentado plasmar en la novela. Cuéntanos cómo ha sido tu proceso documental, porque el proceso creativo lo podemos ver leyendo, pero el proceso documental, ¿dónde has encontrado la gente, dónde te has dirigido? Que sé que te ha costado mucha labor, ¿verdad? Que ha sido algo en ocasiones complicado. Cuéntanos un poquito. Bueno, tú has sido una de las personas que me ha ayudado, además tú lo sabes, que se me pasaba el plazo de los libros y venía aquí todo apuntado. Pero además, de hecho, están los agradecimientos por eso. Y, por ejemplo, yo contacté con la archivera de aquí de la catedral, del archivo diocesano. Y es que, claro, es una mujer que está muy ocupada. Entonces, yo entendía, dentro de mis necesidades, entendía que no me iba a atender. Y al final he conseguido retazos de ese libro que yo sé que estaba en el archivo, digitalizados. Y con eso me pude arreglar. También fui al archivo provincial en Cáceres, ahí también encontré bastantes cosas. He incluido, del archivo provincial, he incluido 2 mapas de la comarca. Que bueno, sí es verdad que estoy un poco decepcionado por el tamaño, porque este es un mapa de Coria, hecho a mano. No tiene una fecha fija, es de finales del siglo XVIII. Y me gustó porque, aunque aquí no se aprecia muy bien, tiene el paso de la barca, tiene las abadías, los conventos, los monasterios y todos los pueblos que configuraban. Esta era la comarca de Coria. Esta nariz así es lo que coge de la Sierra de Gata, que es Hoyos, Acebo y Pilares, por el Ducado de Alba, ¿vale? Pero todo lo demás, desde Cañaveral hasta la Alberca, inclusive. Ese lo encontré, ese plano, ese mapa lo encontré en el archivo provincial, y este otro también me gustó mucho, que es del puerto de Pilares. Y también vienen todos los pueblos con los habitantes del momento. También he incluido un plano lo más cercano de la época, que es 1840, porque no había de 1808, de Hoyos y de Coria, ¿vale? Viene también el paso de la barca, vienen los conventos, aquí viene el hospital de peregrinos en Hoyos, que había un hospital de peregrinos
que era un hospital muy humilde, ¿no? La verdad. Yo lo he convertido en un hospital de última referencia, en el sentido de que se hacían las primeras vacunaciones, hay un equipo médico que pagaba el obispado, y yo ese equipo médico, ficción, ¿no? más o menos, Claro, lo he ampliado un poco, gracias a esas licencias que tenía, para darle un poco más de jundia, ¿no? de juego. Y con los niños expuestos, que es lo que hizo Isabel del Zendal, pues practicaban las primeras vacunaciones, que se llamaba variolización, que era un sistema de brazo a brazo muy rudimentario, que funcionaba también, que se había conocido. Me ha parecido importante incluirlo también. Y refleja la forma de ejercer la medicina rural en aquella época, que no había anestesias, que se realizaban las amputaciones cuando el paciente perdía el conocimiento y que había los medios que había. ¿Tuviste, José Manuel, alguna documentación de que hubiera algún camino hacia Santiago que pasara por esta zona nuestra, al margen del de La Plata que La vía de Almacia. que venía, la que acababa en Ciudad Rodrigo, iba por toda esta zona nuestra? ¿Y hay documentación de eso? Yo he encontrado alguna, pero lo que tú dices, o sea, sobre lo que tú estás diciendo exactamente no, sino de peregrinos que se desviaban a Coria. En Coria a principios de mayo se celebraba una fiesta de las 3 reliquias. Y era a principios de mayo. Y no solo se exponía el Sagrado Mantel, se exponía también la reliquia, ¿no? Sí, la Santa la Espina, el Ligno Piría. Entonces todo eso se exponía. Y ya os digo, fue este La leche obispo, de la Virgen. exacto, también. Fue este obispo el que retiró el mantel por eso. Y de eso sí hay documentación, que muchos se desviaban y ahí se les surgió a mí la idea. ¿Y seguían la peregrinación hacia Ciudad Rodrigo o volvían hacia la Vía de la Plata? Pues depende, muchos tiraban por Ciudad Rodrigo ya y subían hacia arriba y otros dependían. Pero, por ejemplo, en este caso me vino muy bien para que ellos fueran los que encuentren al obispo, ¿no? Vayan al encuentro del obispo, estos 3 peregrinos. También en el alma de la ciudad ¿es ficción o está documentado? No, los 3 peregrinos son ficción totalmente, son 3 personajes inventados precisamente para comunicarme, comunicarme con el obispo, con la vida del obispo en Orius. Entonces la mejor manera de mostrar Coria en esa época y contar lo de Sagrado Mantel y todo eso era a través de sus peregrinos. He leído la novela del alma de la ciudad de Sánchez Adalid, también habla de unos peregrinos, y habla también del mantel de la... también. Es una pena que esa reliquia no tenga una... Es decir, que no existe todavía una novela. Sí, hay otro también, hay otra. Hay varias. Yo el año pasado compré una en el juego turístico de un escritor que la novia aquí. Sí, está muy bien. Claro, con tanto misterio que rodea a la... Y lo roban el mantel, es una especie de secta o por ahí. Sánchez Adalid lo nombra, y de hecho roban también. Sí. La novela de Sánchez Adalid de la Nación, roban el mantel. Uno de los peregrinos había robado el mantel por venderlo. Que no es capaz de venderlo. No es capaz de venderlo y por eso vuelve a ayudar.